últimos años. Esos son algunos antecedentes del libro que yo quisiera haber escrito con mi colega Hernán Gutiérrez, pero lamentablemente Hernán falleció. Busqué otros colegas y amigos, pero por diversas razones no resultó. Entonces, en definitiva, lo hice solo y el producto está acá. Lo publicó Ediciones Universitarias de Valparaíso y tiene una misión de servir un libro como una publicación para un generalista. Se suele decir que un libro es un barniz de una manera un poco peyorativa, pero yo tengo la conciencia tranquila. El libro da un panorama general, pero creo que logramos en el libro un nivel de detalle y de reflexión suficiente como para que no sea una mera descripción, sino que un poco más que eso, y que dé elementos de juicio para quienes quieren después continuar, y contiene al final una bibliografía que es bastante amplia. Son años de estudio que entraron a la preparación de esto, y el producto, a razón de pocos minutos por capítulo, es el siguiente. En el primer capítulo hago un énfasis en la diversidad del este de Asia, diversidad en tamaño y población, desde esas pequeñas entidades del este de Asia, como son Macao, Brunei y Singapur, hasta la República Popular China. O sea, el rango es desde algunos miles de habitantes hasta los habitantes de la República Popular China, un mega estado por donde se le mire. Diversidad a nivel de desarrollo desde Laos, Camboya y Myanmar. Camboya en un grado de su desarrollo bastante preocupante, Laos parecido, Myanmar complicado además por otros factores, hasta Japón y Singapur con grados de desarrollo que realmente deslumbran a quien contempla esos países. Diversidad en sistemas políticos desde Brunei, monarquía absoluta. En Brunei, cuando yo visité Brunei, unos consultores amigos, gente muy brillante, estaba trabajando en Brunei en la separación del patrimonio del sultán del patrimonio estatal. Entonces decían, bueno, ¿y la Royal Brunei dónde la ponemos? ¿Es patrimonio del sultán o patrimonio del Estado? En ese nivel. Pero Brunei, un lugar sumamente especial, muy interesante, y es mucho más que un mero exportador de petróleo. Los bruneyanos se las traen. No es una mera curiosidad, es mucho más que eso. Monarquía absoluta hasta el totalitarismo más despiadado, que es el de Corea del Norte. Taiwán. ¿Qué es Taiwán? ¿Es realmente un estado? Muchos lo niegan. Es un estado de alguna manera de facto, es poco reconocido en la comunidad internacional, pero tiene instituciones políticas, tiene presidente. Lo que pasa es que la República Popular China dice no, no es un estado, porque nosotros somos los soberanos sobre Taiwán. Por favor, son soberanos, pero nunca han puesto un pie allí.
y la historia de Taiwán es una historia bastante distinta de la historia del continente. Tema, por tanto, en discusión. En fin, entonces, en la diversidad de sistemas políticos hay muchísimo que decir. En la variedad de enfoques teóricos también hay mucho que decir, pero mi eclecticismo y mi pragmatismo en la materia ya lo mencioné, de manera que me salto ese punto. Entonces, el capítulo primero es algo que despachamos bastante rápido. Pero en el segundo entramos en algo muy duro, que es el tema de la seguridad en el este de Asia. Realpolitik, o sea, el tema duro de las relaciones entre los estados, o tenemos algún tipo de nuevos enfoques, en fin, y miramos la agenda allí con una conclusión más bien pesimista. Algunos dicen que me quedé corto en las reflexiones finales, agrego algo sobre el particular, pero digo en la página 44 que los escenarios apuntan a un aumento en el potencial de conflicto interestatal, y eso lamentablemente es algo que hemos estado viendo, de manera que si lo escribiera de nuevo probablemente ese capítulo 2 sería un poco más pesimista de lo que allí aparece. Hay algunos pecadores como Corea del Norte, que en este momento va a recibir en gloria y majestad al señor que gobierna Rusia, cosa que es tremendamente preocupante. Viola además de manera, Corea del Norte, la Carta de Naciones Unidas de manera flagrante. Sería prácticamente como para acciones de seguridad colectiva frente a Corea del Norte, pero bueno, ese consenso no va a existir. Luego pasamos al tema económico en un capítulo relativamente largo, el 3. En términos de logros económicos, el llamado milagro del este de Asia se trata del factor individual más importante para caracterizar o explicar cómo la región del este de Asia se sitúa en el centro del sistema internacional desde una posición inicial de marginalidad relativa. Cuando yo no tenía el pelo que me queda blanco como ahora, se hablaba del lejano oriente. Hoy día nadie habla del lejano oriente. Cuando yo comencé a estudiar esta área, yo era lector asiduo del Far Eastern Economic Review, una revista excelente. Me lo devoraba. Aprendí muchísimo con el Far Eastern Economic Review, pero tenía el nombre equivocado. Uno va al este de Asia y yo digo The Far East. Entonces el asiático muy educadamente me dice, Sir, far from where? Claro, lejos del meridiano de Greenwich, por supuesto, sin duda. O sea, Far East es hablar un lenguaje eurocéntrico. Hoy día se habla del este de Asia, correcto, pero ya no es como la revista, el Far Eastern Economic Review. Hoy día el este de Asia está en el centro del sistema internacional, más que nunca. Ya no hay marginalidad. Otra cosa es que lo que los economistas llaman costos de transacción con el este de Asia sigan siendo costos relativamente elevados, por ejemplo, desde América Latina. Miren el mapa, miren los kilómetros, miren cuánto cuesta un Santiago-Beijing o Santiago-Seúl o Tokio comparado con un Santiago-Nueva York
o Santiago-Londres o Santiago-Madrid. Los costos de transacción son más altos, los costos de transacción se elevan por el tema lingüístico. Hay que hacer a veces doble traducción, con lo cual también la calidad de la traducción baja. La traducción directa. ¿Quiénes pueden traducir directo español-mandarín, español-coreano? Son pocos. Entonces, muchas veces la traducción es doble con la pérdida consiguiente. Entonces, en el capítulo 3 está el tema del desarrollo económico y se plantea básicamente en el periodo de posguerra. Lo previo lo despachamos bastante rápido con unas pocas excepciones. El caso japonés con la restauración Meiji, que después de 1868 tiene un primer periodo de crecimiento vertiginoso que hace que a fines del siglo XIX Japón es prácticamente un país desarrollado. Eso es una excepción. Y bueno, lamentablemente los japoneses también se lo farrearon porque con la agresividad que caracterizó al imperio en una parte de su historia, fueron reducidos a cenizas Hiroshima y Nagasaki, pero su recuperación ha sido tan milagrosa como la del ave fénix. Pero en ese capítulo de desarrollo económico buscamos algunas explicaciones y la explicación es ecléctica y a ustedes les está hablando un ecléctico como soy yo. La teoría de los valores asiáticos algo ayuda, pero nos deja a medio camino. La teoría de las intervenciones foráneas algo nos ayuda, pero también nos deja a medio camino. Todo nos deja más o menos a medio camino. Tenemos que al final ensayar una explicación ecléctica de eso que sucede tan vertiginosamente y de manera tan integral como fue el, comillas, milagro asiático, palabra teológica, pero que retrata lo improbable y al mismo tiempo lo exitoso del proyecto. Está allí, muestra el tema en general y muestra las experiencias nacionales de Japón, terminando con la de China, que es la más reciente, pasando por Corea y por el sudeste asiático. Y luego con eso nos vamos a los capítulos nacionales. Y los actores nacionales estudiados son Japón, China y Corea. China y Corea con sus apéndices. China, apéndices Taiwán, Hong Kong. Hong Kong yo lo borraría hoy día. Hong Kong para mí está muerto como entidad autónoma, ha sido fagocitado Hong Kong por la República Popular China. Hoy día no lo pondría, lo incluiría derechamente en la República Popular China y además, si de mí dependiera, si Manfred tuviera un mandato para hacer lo que quisiera, yo echaría a Hong Kong de APEC. Yo echaría a Hong Kong de la OMC. Y de frentón sería una ciudad más de la República Popular China. Una persona que no voy a mencionar viajó hace medio año a la República Popular China. Perdón, sí, fue a la República Popular China, pero fue a Hong Kong. Y volvió diciendo, viejo, está todo igual. Y le dije, no tienes derecho a decir lo que estás diciendo. Están ahí los edificios, pero se acabó el alma de Hong Kong. Hong Kong ya no tiene alma autónoma. Un país, dos sistemas, fue traicionado por la República Popular China, debía haber sido 1997, 2047.
y se lo echaron al bolsillo en Beijing hace un par de años. Está fenecido. Hoy día Hong Kong es una ciudad china más. Todavía si va a Hong Kong va a encontrar, está más limpio que Shanghái. La corrupción todavía no es tanta como en el resto de China, pero para allá va. Y probablemente sin vuelta. Bueno, hoy día yo no pondría apéndice de Hong Kong, pero cuando el libro se escribió todavía se respetaba un país, dos sistemas, que fue una cosa milagrosa. ¿Cómo es posible que en APEC se haya admitido una colonia? Era colonia al momento de ingresar a la lista de miembros de APEC. ¿Y por qué? Porque la República Popular China, después de Tiananmen, estaba muy debilitada. Entonces, como los chinos quisieron ser muy pragmáticos para poder entrar a APEC el 91, les dijeron, los otros miembros le dijeron ya, entra la República Popular China, pero entran también Taiwán, que se tuvo que poner un alias, como los delincuentes, y se puso el alias de Taipei chino. Chino, el apellido. Eso les interesaba mucho. Taipei es China. Y Hong Kong, y con una, lo que llaman en derecho una capitis diminutio, derecho romano, una capitis diminutio. Ni Taipei chino ni Hong Kong pueden presidir el foro APEC. Por tanto, ya entraron, son miembros, pero menos derechos que la República Popular China. Hoy día, esta excolonia, yo creo que ya no hay motivo para que esté en ningún foro internacional porque ha sido absorbida por la República Popular China, faltando a su compromiso que regía un país, dos sistemas, que regía hasta el 2047. Aquellos que son muy sinófilos, yo esto se los menciono, porque China no pide ni disculpas en la materia, pero a mi juicio fue una transgresión grave. Entonces, la membresía de China es triple en el foro APEC, pero en el fondo hoy día es la República Popular China y lo que se llama Taipei chino como alias para que no se enojen dentro de los foros internacionales. En la posguerra, capítulo 4, Japón fue un caso emblemático de reconstrucción y de boom económico. Ya dijimos que Japón partió con su primer desarrollo ejemplar. 1868, restauración Meiji. Ellos vieron el desastre que era China bajo la última dinastía, intervenida, invadida, humillada, y Japón dijo, no puede ser así. Llegaron las naves del Comodoro Perry y les dijeron comerciar o problemas para ustedes. Y ellos dijeron ya, comerciar, ok, pero tenemos que reformarnos o morir como país soberano. Bueno, hicieron las tareas con prolijidad japonesa y desde 1868 hasta fines del siglo, Japón se transformó en un país básicamente moderno. Pero cometieron el error, ¿no es cierto?, de Pearl Harbor, y ese error les costó Hiroshima y Nagasaki. Con eso está todo narrado brevemente.
Entonces la aspiración del Japón de posguerra es ser un país normal. ¿Son normales? En un 90 y tantos % sí, pero queda un delta que no. El delta que no, todos sabemos que no pudo ser miembro fundador de Naciones Unidas, pero eso ya pasó, hoy día son un honorable miembro de Naciones Unidas. Nosotros, para ser miembro fundador de Naciones Unidas, le declaramos la guerra. Claro, una solución chilense. No se disparó un tiro. Declararle la guerra a Chile a Alemania ofendía a algunas personas, como a los parientes de quien habla. Ninguno nació en mi familia, pero igual una declaración de guerra, declarar la guerra a Italia, ya Italia estaba fuera de la guerra. Ya, el tercero era Japón, era lo más cómodo. Además, como Gabriel González Videla era muy pillo, dejó vigente el estado de guerra, y el profesor Bertelsen sabe por qué, para que los parlamentarios pudieran ser ministros de Estado. Porque eso, en estado de guerra, la incompatibilidad no se aplicaba. Muy vivo González Videla, pero Japón hoy día es un país normal, pero no pudo ser miembro fundador de Naciones Unidas. Y todavía hay algunos que miran a Japón un poco y le cobran algún precio. Los chinos, basta que vaya un primer ministro de Japón al templo de Yasukuni, y como ahí hay algunos criminales de guerra que están enterrados, entonces van al templo y ponen el grito en el cielo: ¿cómo voy? Oiga, estoy en mi país, voy donde quiero. Todavía los japoneses no se atreven a decirle eso a chinos o a coreanos. Todavía no, es que resulta que todavía Japón es un 99% normal, no un 100%, pero básicamente está normalizado y es una potencia económica, y también ha ido sacando algo de atributos de lo que llaman soft power, el poder blando, el poder que no es armas o dinero, sino que el poder que tiene que ver con la influencia que deriva de la cultura, de saber hacer las cosas, de tener un modelo que es respetable y digno de imitación. Los japoneses hoy día tienen dudas sobre la reiteración de las genuflexiones de arrepentimiento, peticiones de perdón por el pasado bélico, compromisos de reparación hasta el infinito, porque los más pragmáticos en Japón dicen: oiga, deje de arrollarse, igual no lo van a perdonar, igual se lo van a volver a cobrar. Entonces, el porcentaje de japoneses que están dispuestos a hacer estas genuflexiones disminuye cada año. El último, que en paz descanse, fue el primer ministro Shinzo Abe, y hoy día hay un cierto nacionalismo japonés que viene de vuelta. El capítulo 5 es el más largo del libro, porque claro, el tema chino es gigante. Y voy a mencionar solo, está todo lo que tiene que estar desde algunas barniz de las dinastías. Si uno parte con las dinastías desde el comienzo, no termina nunca. Entonces están las dinastías desde que comenzaron a navegar, a incursionar el resto del mundo. Está Ming, por ejemplo. Está Qing o Qing, la dinastía Manchú. Eso hay que ubicarse al menos en términos generales. Y después está la República de China, que naufragó por culpa de Japón y de las guerras mundiales, y de la falta de consenso interno del movimiento de la Revolución China. 5 minutos ya. Y se ve el cambio radical frente al maoísmo, pero Deng y sus sucesores han sido muy cuidadosos. En la práctica han repudiado
a Mao, manteniendo algunas genuflexiones por motivos formales, como esta típica frase de que Mao tenía razón el 70% del tiempo y se equivocaba el 30% del tiempo. El día que tengan la valentía de darlo vuelta, les voy a creer. Pero todavía es necesario hacer la genuflexión. Está el planteamiento frente a Estados Unidos de los escenarios de contención y eventuales choques versus ajustes y acomodaciones sucesivas. Está el gran test de Taiwán. Sin duda es el casus belli, pero no estamos seguros qué haría Estados Unidos. Y el caso de test, lamentablemente, a la hora de la verdad, es Ucrania. Si en Ucrania Occidente cediera, Taiwán podría estar perdido. ¿Podría China seguir el camino de Japón y Corea? El estancamiento demográfico ya viene. La economía que pierde dinamismo ya se ve. Por razones distintas a Japón y Corea, pero ya se está viendo también. El déficit de confianza internacional por el Chinese way of doing business ha llegado hasta Chile. Es cosa de mirar temas como el litio, temas como el acero, donde no nos hemos atrevido a decirles la verdad a los chinos. Y nos seguimos acomplejando cuando los chinos, cuando el dragón muestra las fauces, nos acomplejamos inmediatamente, pero eso debería terminar. El capítulo de Corea ve el surgimiento de Corea como caso ejemplar de desarrollo contemporáneo a partir de las peores condiciones objetivas que uno se pueda imaginar. Está la incógnita de la viabilidad de Corea frente a la amenaza del norte. Y la verdad es que esa incógnita se mantiene, porque Corea del Sur, sobre todo Corea del Sur sola, no está preparada para un ataque del norte que podría incluir un componente nuclear. Entonces es un país que ha hecho maravillas. No sé si alguien de ustedes ha estado en Corea del Sur, pero ha hecho maravillas, pero tiene siempre esta espada de Damocles. Y si Estados Unidos declinara más de lo que ha declinado, eventualmente la garantía se podría desvalorizar. Ya llegó o va a llegar mañana Vladimir Putin a Pyongyang, y allí vamos a ver esto. Yo pienso, mi idea es que habría que hacer una operación quirúrgica, que un embarque de armas norcoreanas, un embarque, no llegue a Ucrania. Uno, darle esa lección. Pero obviamente que nadie se atreve, porque el nivel de riesgo involucrado es demasiado alto. Pasamos al sudeste asiático, capítulo 7. El capítulo 7 está dedicado a la entidad subregional ASEAN. Me la voy a saltar. La pregunta que queda es el concepto norteamericano, también hay una versión asiática, de Indo-Pacífico, una opción viable para el sudeste asiático. No sabemos. En el capítulo 8 hago una síntesis de 6 países del sudeste asiático que son los principales: Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam. Y son condensaciones, pero que yo creo que dan una idea razonable. Personalmente considero que Singapur es el más interesante, con un salto al desarrollo en un cuarto de siglo
Hoy día el desafío es que pasó la era del carismático e increíble padre fundador Lee Kuan Yew, y el hijo de Lee Kuan Yew, y hoy día un señor conocido en su casa a la hora de almuerzo. Con todo respeto por él, pero la verdad es que tienen un déficit de liderazgo. Y la pregunta sobre Indonesia, ¿podrá tener un liderazgo necesario para ser no solamente, como es hoy, un gigante demográfico de 280 millones de habitantes? Mi amigo Mario Ignacio Artaza es embajador allá y está entusiasmado, pero Mario Ignacio se entusiasma muy fácilmente. Yo tengo mis grandes dudas. El capítulo 9 es una síntesis de los esquemas y entidades de cooperación regional transpacífica con un APEC que yo creo que está en crisis. Primero, APEC está en crisis porque las cumbres con Putin, a ese señor no se le puede recibir en una cumbre. Tendría que entrar la Interpol o el representante local de la Interpol y tomarlo detenido y entregarlo a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, yo dudo que viaje a Lima a la cumbre peruana. Y Rusia está sancionado por otros miembros de APEC, como Estados Unidos, Canadá, hasta Singapur. Se atrevió, son muy valientes los singapurenses, a sancionar a Rusia, miembro de APEC. China dice que es aliado incondicional, sin límites, dijeron Xi Jinping y Putin. Yo borraría a Hong Kong. No hay ningún motivo para que Hong Kong hoy día sea miembro de... Si es una ciudad china, no es nada más que eso. Taipei chino está cuestionado por la República Popular. Y hoy día que lo que predomina es el mercantilismo y el regionalismo en diferentes versiones, la idea de APEC, de libre comercio de todos con todos, se transformó en una utopía. Conclusión, fortalezas y debilidades. Yo creo que el libro permite desarrollar una visión panorámica y razonablemente al día. La última actualización, cuando la editorial me decía, ya, pues termine las actualizaciones, fue poner que China ya no es el país más poblado del mundo, sino que el segundo después de la India. Debilidades, el acopio de datos podría haber sido más amplio y profundo. Sería un mejor libro si tuviera tablas, presentaciones gráficas de los datos, si tuviera ilustraciones. Yo mandé ilustraciones, por ejemplo, retratos de algunos de los grandes, buenos y malos, Mao, pero también Lee Kuan Yew, otros. Mandé una foto de la séptima flota, pero no, costos, profesor. Así que podría ser un mejor libro, pero es un libro, yo diría, que no me arrepiento de haber escrito y publicado. Muchas gracias por su paciencia. Sí, quedan largos 7 minutos. Bueno, muchas gracias Manfred por presentar este hermoso libro, El Este de Asia y las Relaciones Internacionales. Es un libro, bueno, tú no lo dices, y es un atributo, que se lee rápido, se lee en una prosa ágil, que permite seguir diversos temas, incluso para los nuevos especialistas, con cierta profundidad. Es un libro lindo, ¿no? Porque es un libro que viene a condensar décadas de experiencia, pero no experiencia del ratón de biblioteca, digamos, de estar sentado y buscando información y armando un texto, sino décadas de eso, pero también de mucha conversación, ¿no? Y se nota, ¿no? El libro está dedicado,
tiene agradecimientos y tiene reconocimientos para sobre 200 personas, las conté, ¿no? 200 personas, en donde hay, claro, gente del mundo de la política, ¿no? Frank Claveren también lo menciona un par de veces, de la Academia Chilena, Roberto, bueno, a Hernán Gutiérrez, y grandes académicos internacionales, ¿no? Barbara Stalin, David Shambaugh y otros. Entonces, es un libro que nace de muchas conversaciones a lo largo de un largo periodo de tiempo, y de cierta manera, cuando lo leí, sentí que estaba respondiendo a conversaciones que pueden haber salido en un cóctel o en una sobremesa que te hayan hecho, y aquí tú estás explayándolas con cierta robustez, ¿no? Y en ese sentido, es un libro que da cuenta de esa trayectoria. Al leerlo, claro, tres capítulos introductorios a la región, luego los que siguen sobre países o regiones específicas, y uno final sobre, tal vez, cooperación internacional, ¿no? Más marcadamente, donde Chile sí tiene un rol más importante. Me parece que identifiqué una idea fuerza, ¿no? Que cruza el libro, o dos, en realidad. Una es sobre Estados Unidos, ¿no? Y de qué manera, y tal vez una tesis conocida, ¿no? En el mundo anglosajón, de qué manera Estados Unidos es tal vez el factor de estabilidad y equilibrio regional, sobre todo en el noreste de Asia, ¿no? Hacia el noreste. Que es de cierta manera una idea en que ve que Estados Unidos, con su influencia económica, ¿no? De cómo hacer las cosas también, y sobre todo su poderío militar, la séptima flota que tú dices que faltó la foto, bueno, pero está en espíritu, digamos, en el libro, es también un elemento de estabilidad, y eso me genera la duda, ¿no? Y si Estados Unidos nos sigue ahí, ¿no? O reduce su participación, ¿no? En la política de Asia. Hay autores que ya por default hablan de Estados Unidos como un país asiático, ¿no? Y lo suman, ¿no? Como otro actor más, ¿no? Pero bueno, ¿y si reduce su fuerza en Asia? Que es una posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo entiendo también hay personas y académicos que sostienen la hipótesis contraria, ¿no? Que Estados Unidos, si bien puede ser un factor para mantener el status quo, ha sido también un factor que ha inhibido llegar a arreglos sobre problemas ya históricos, ¿no? En la región, ¿no? O sea, esa yo creo que es una discusión interesante. Y la segunda idea fuerza, también más vinculada con los capítulos sobre el sudeste de Asia, es una que cuando la leí me causó un poco de gracia, pero muy cierta, ¿no? Es entender las expectativas bajas como un atributo positivo, ¿no? Tener bajas expectativas del desarrollo, de la unidad, de mantener la paz, de crear un bloque, sobre todo ASEAN, ha sido un atributo para justamente poder crear un bloque que ha durado ya, bueno, desde el año 67, varias décadas, ¿no? La importancia de la política multilateral, en ese caso, ¿no? Y que si bien han habido conflictos entre los países de la ASEAN, la norma, ¿no? Es que han podido comprometerse, ¿no? en este bloque, ¿no? De esta manera hay una fe en la acción multilateral muy fuerte, ¿no? Y que de ahí tal vez uno puede también sacar lecciones para este lado del Pacífico, ¿no? Y la importancia de ese tipo de compromisos que cada cierto tiempo emergen nuevamente, ¿no? Bueno, entonces esas tres cosas, ¿no? Reconocer en un libro una larga trayectoria, una excelente trayectoria, en donde no solamente hay mucho estudio, sino también mucha conversación con grandes especialistas, personas involucradas directamente con estos temas. Y por otro lado, tú me dirás si estoy en lo correcto, ¿no? Pero hay estas dos ideas fuerzas que pienso que se repiten a lo largo del texto. Yo quisiera dar tiempo para dos preguntas, pero tienen que ser preguntas, ¿no? Por favor, no se vayan de tesis, tiene que ser muy breve porque estamos alcanzados de tiempo. Así que si es que alguien quiere formular preguntas, que levante la mano, si no las voy a formular yo, que tengo un par. Cristina.
Muchas gracias, muy interesante todo el libro, mucho interés por poder leerlo, realmente. A mí me gustaría sí preguntar sobre este tema del Indo-Pacífico, o sea, usted algo lo menciona, pero como pareciera que la política exterior americana viene ya hace varios, me refiero a Estados Unidos, varios años consciente de que hay un giro del poder económico hacia el Indo-Pacífico. ¿Cómo está esto afectando el futuro de Asia y su relación con Estados Unidos? Y en el contexto de una guerra comercial como la que estamos viviendo con China, y en particular considerando que con un nuevo posible gobierno de Trump, esto solo va a exacerbarse más. Gran pregunta. El Indo-Pacífico, históricamente su fundamento es absolutamente claro. ¿Qué hicieron los europeos para llegar al este de Asia? Bajar Cabo de Buena Esperanza, tocar la India o algún punto cercano y dar la vuelta hasta el este de Asia. Indo-Pacífico, clarísimo. Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, después llegaron holandeses, ingleses. El fundamento está clarísimo. Se trata, por supuesto, también del factor India. India no tiene un lugar cómodo en relación con lo que está en este libro. Y los indios así lo han sentido. Cuando se negoció el Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, que abarca desde Japón hasta Nueva Zelanda, los indios estuvieron en la negociación, pero se retiraron. Eso le gustó a China porque China pasó a ser dominante en el RCEP. Tenemos que leer un poco sobre el RCEP porque a nuestro gobierno ahora se le ocurrió, la verdad es que no sé cómo han cambiado las cosas desde que el señor Ahumada quería que nos saliéramos más o menos de todos los tratados de libre comercio, pero ahora queremos entrar al RCEP que no tiene ni un miembro a este lado del Pacífico. ¿Cuál es la diferencia? Filipinas con Indonesia, que no tenemos algo bilateral todavía, y algún otro por ahí, pero entrar al RCEP, no sé, yo creo que sería riesgoso, pero habría que interiorizarse un poco más sobre el RCEP ahora que nuestro gobierno ha tenido esa idea. Pero la India se salió. Estados Unidos lo está tratando de ver como contrapeso porque tiene aliados dentro del Indo-Pacífico como Australia. Entonces viene, pero todavía el Indo-Pacífico no tiene organización, todavía es una idea. Estados Unidos salió con una idea que tiene la sigla IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, pero hasta ahora el IPEF es como una idea, vamos a cooperar en infraestructura, vamos a cooperar en esto o lo otro, pero no es zona de libre comercio, no es mecanismo de integración. Así que está la gran interrogante sobre el Indo-Pacífico. No sabemos. ¿Me faltó algo? No, y lo de China, el contexto de la guerra comercial con China. El contexto de la guerra comercial con China. La guerra comercial con China. Bueno, por algo la OMC está estancada. Dije ya que APEC está estancado y hay razones de tipo político, pero también en el terreno de la política comercial. Las economías de APEC no se están entendiendo entre sí. Yo creo que estamos en una fase de mercantilismo donde lo que está pasando en el este de Asia ha sido tal vez el detonante de otras cosas, pero el trumpismo y hoy día también la Unión Europea se está volviendo cada año más mercantilista.
Yo creo que el libre comercio en el mundo y la OMC está en una crisis, a mi juicio, profunda. Nosotros hasta ahora hemos sido como buenos alumnos del curso, pero somos un alumno comparativamente de 0,25, 0,3% del comercio internacional. Uno no puede roncar, pero si uno es 5%, 8%, algo así del comercio internacional, sí puede roncar. Entonces, nosotros más bien tenemos que seguir, no podemos liderar. Pero sí, lo de China es muy grave. Si llega Trump al poder, no puedo decir cuál es la probabilidad, esto se podría agravar. Entre tanto, han ido viendo tema por tema. Bien, una última pregunta. Yo tenía una pregunta sobre, quiero volver a Hong Kong y finalmente cómo desde el 2019 la revolución de los paraguas, pasando por el COVID, que me imagino que ahí hubo como una forma de aplacar esa revolución o ese movimiento que desde aquí lo vimos con mucha atención. Usted ya comenta de que Hong Kong está desaparecido en su esencia, en su, como le dijo, en su alma. Finalmente, entonces, ¿qué pasó del 2019 hasta el 2024? COVID de por medio, creo que ahí también el encierro también colaboró. ¿O hay otros elementos que afectaron a ese? La respuesta corta es que se pasó, desconociendo China sus compromisos internacionales, de un país, dos sistemas a un país, un sistema. Y el movimiento popular no tuvo el peso que se pensó. Si usted hoy día cae en desgracia con las autoridades nombradas desde Beijing, o al menos aprobadas por Beijing, va preso. Tan sencillo como eso. Puede que todavía tenga paciencia algún juez de alguna nacionalidad que no sea China en alguno de los tribunales de Hong Kong. En las cortes ha habido juristas de muchos países, y el common law ha tenido su segmento en Hong Kong, pero todo eso hoy día está, si no muerto, está moribundo. Bien, incluso pasado el tiempo, así que les agradecemos a todos los participantes, a los asistentes. Don Raúl, beneficio de la casa. Pregunta, sino felicitar a mi querido amigo Manfred Michelni por la lección magistral que nos ha dado en la Universidad de Lausanne. Muchísimas gracias, Manfred. Bien, muchas gracias, Manfred. Agradeció. Habló de lección magistral. Gracias, Marcelo. Un modesto resumen. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Manfred, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos ustedes por asistir a este encuentro.